Marcos 11:17. Dice, y les enseñaba diciendo. Ahora, quizá valdría la pena saber a quiénes les enseñaba y ver todo el contexto, pero quizá no lo queremos verlo de esa manera. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada, diga conmigo, casa de oración. Dígalo más fuerte, casa de oración para todas las naciones. Es decir, mi casa debe ser conocida en todas las naciones como casa de oración. ¿Y cuál es la casa de Dios? Es ese lugar en el cual tenemos un encuentro personal con Él. Esto significa mi encuentro personal o el encuentro de mi pueblo conmigo debe ser un encuentro de oración. Pero luego hay una queja aquí que no la tome para usted. Eso lo dijo Jesús a aquellos que estaban allá. Les dijo, mas vosotros la habéis hecho, que dice allí, dígalo en baja voz, cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes cambiaron eso. Le dice Jesús a todas esas personas. No voy a enfocarme en esto último, sino en lo que es el propósito de Dios y el poder que hay en la oración. Cuando hablamos de esto o cuando abordo este tema para usted esta mañana, no se trata de implementar el tiempo de la oración solamente. Es posible que algunos de ustedes necesiten dedicar más tiempo a la oración. Nadie. Todos aquí oran suficientemente. Pero los que están viendo por televisión, quizá ellos necesiten implementar su tiempo de oración. Quizás sea esto una necesidad en su vida. Pero no es solamente el tener o pasar más tiempo en oración. No se trata de eso. Se trata, por supuesto, es importante cada vez tener más tiempo de oración. Eso es importante. Pero lo más importante en este caso es hacer más efectivo ese tiempo de oración. ¿Me explico? ¿Sí? Si usted tiene que incrementar su tiempo de oración, hágalo. Pero no es solamente decir, bueno, yo oraba 10 minutos cada día, yo oraba 15 minutos, o yo dedicaba 1 hora al día a la oración, y ahora voy a dedicar 2 horas, ahora voy a dedicar media hora, voy a duplicar mi tiempo de oración. No se trata de eso. Debe hacerlo, sí debe hacerlo. Pero lo más importante en este caso es que usted haga de ese tiempo un tiempo efectivo. Que su oración durante ese tiempo resulte ser más productiva de lo que ha sido hasta este momento. Es decir, que aprendamos a orar efectivamente. ¿Sí? ¿Cuántos necesitan aprender a orar efectivamente? Sí, quizás necesitamos. Como decía, puede ser que alguien diga, pero yo ya sé orar. Sí, pero vea si su oración está siendo efectiva o no. Y si no lo está haciendo, entonces necesita que esa oración sea cada vez más efectiva. Yo he encontrado en algunos ambientes que hay un considerable porcentaje de cristianos, un considerable porcentaje de cristianos que oran, y de ellos algunos oran mucho. Se pasan horas y horas, días, noches enteras orando. Pero hay algunos de ellos que no oran efectivamente. Aunque dedican mucho tiempo a la oración, sus oraciones no son efectivas. ¿Y por qué es esto así?
Por dos razones, y es lo que quiero abordar esta mañana. Por dos razones. La primera es porque muchas de estas personas tienen un concepto equivocado de lo que es la oración. Piense y háblese a usted mismo, ¿no será que yo tengo un concepto equivocado de la oración? Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque muchas de estas personas no tienen o no han tenido la revelación del poder que hay en la oración. Y entonces, como no han tenido revelación, no experimentan ese poder que pudieron haber obtenido o recibido en su tiempo de oración. Veamos lo primero. Veamos algunos conceptos equivocados acerca de la oración. Y el primer concepto equivocado que yo encuentro acerca de la oración en la vida de algunas personas es que ven la oración solamente como un rito religioso. Para un buen número de cristianos, la oración es solamente un rito religioso. Porque ellos consideran que el cristianismo es una corriente de pensamiento solamente. Es más, piensan que el cristianismo es una corriente de pensamiento religioso. O que el cristianismo es una agrupación religiosa. Mucha gente ve el cristianismo de esa manera. Y cuando tienen ese concepto acerca del cristianismo, estas personas consideran que cristiano es aquel que hacen los otros cristianos. Los otros cristianos van a la iglesia, yo voy a la iglesia, entonces soy cristiano. Los otros cristianos oran, dicen ciertas palabras religiosas y elegantes, cambian su vocabulario cuando están orando y empiezan a hablar que es sempiterno Padre y que esto y lo otro. Entonces dicen, bueno, si me aprendo ese lenguaje, si hago lo que ellos hacen, entonces yo soy cristiano. Es decir, que ven la oración como una actividad del cristianismo. Limitan la oración a esto. Es más, yo diría que algunos consideran que como cristianos tienen el deber de orar. Y cuando ven la oración de esa manera, entonces dicen, bueno, estoy obligado a orar. Es una obligación, es un deber como cristiano orar. Lo ven como un deber, como una obligación. Es más, quizás los papás le mandaron al niño y le dicen, bueno, tienes que orar, tienes que aprender a orar. Y lo toma como una carga, como un deber, de lo cual si puede librarse, estaría mejor. Porque ven la oración solamente como un rito religioso, como una costumbre religiosa. Cuando se tiene ese concepto de la oración, la persona no vive la experiencia de hablar con Dios en sus tiempos de oración. Solo vive, como alguien se inventó y escribió algo de eso, solo vive en una experiencia religiosa. Pero no vive en la experiencia de estar cara a cara con Dios, de hablar con Dios, de conversar con Dios. Esa persona religiosa ora no para hablar con Dios. Esa persona ora para cumplir con un deber que se le impuso. Se le designó un tiempo para la oración. Tú tienes que venir el día martes a las 5 de la mañana a orar. Y entonces dice, esta es una obligación, me programaron y tengo que ir a las 5 y si me
me capé unos minutitos mejor, como algunos me lo hicieron. No están viniendo a la hora. Entonces lo ven como una obligación. Y si me dicen, bueno, ya se terminó el programa, aquí se termina el programa de oración, ¿qué hace la persona? Respira tranquilo, aliviado. Ya, me quitaron esa carga. ¿Será eso la oración para ti? Hay personas que lo toman así. Pero orar es hablar con Dios. Mire, y no estoy criticando ni ofendiendo, pero no es rezar, eso no es orar. No es repetir ciertas palabras. La oración es una conversación. No sé si estoy revelándole algo. Usted dice, no, eso yo ya lo sabía. Mire, orar no es un asunto, no es un acto religioso, no es un dogma dentro del cristianismo. Orar es hablar, es conversar con Dios. Eso es orar. No es solo repetir lo que yo escuché que aquel decía en su oración. Es tener un propósito. ¿Qué voy a conversar con Dios? Muchas personas, o hay algunas personas que vienen de religiones que le oran o le rezan a dioses sin vida. La Biblia le llama a esto los dioses muertos o los dioses falsos. Y hay personas que vienen de esas comunidades. Y ese ídolo al que esas personas le hablaban, ese ídolo tenía ojos, pero solo pintados. Porque si un médico va y le examina los ojos a ese ídolo, no tiene nada, no tiene retina, no tiene nada de eso. Pero esa gente, cuando estaban frente a ese ídolo, se comportaban, hasta las manitas ponían así y caminaban algo raros por el temor de que los iba a ver. Si no ve, ese ídolo tiene talladas las orejas, pero no tiene oídos, pero la gente le habla. Ese ídolo tiene tallada la boca, pero solo tallada y pintada. Vaya y ábrele la boca a ver si tiene lengua, a ver si habla, si tiene cuerdas bucales. No. Entonces, y estoy diciendo lo que es real, no estoy criticando, juzgando. Entonces la persona, cuando viene muchas veces de esos círculos religiosos, tiene el concepto de que Dios es un Dios que no ve, un Dios que no escucha y que es un Dios que no habla. Y su oración la convierte en lo mismo, en una repetición de palabras a un ser que no le va a escuchar, que no lo va a ver, que no le va a responder. Y estas personas muchas veces traen esa mentalidad a la iglesia de Cristo. Una pregunta que valdría la pena considerar es, ¿qué le dijiste a Dios en tu último tiempo de oración? ¿Le dijiste algo que nació de tu corazón o solamente repetiste palabras que durante 5, 10, 20 años o desde que naciste, si naciste ya en una iglesia cristiana, has repetido? Pero eso no es todo. La pregunta más crucial es la siguiente: en tu último tiempo de oración, ¿cuándo fue
Piensa, ¿cuándo fue tu último tiempo de oración? Piensa, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios en ese último tiempo de oración que tuviste? ¿Te dijo algo? ¿Qué te dijo? ¿Te habló Dios? ¿O es un Dios como los otros que no ven, que no escuchan y que no hablan? La oración es conversar con Dios, es hablar con Dios. La oración es ese ejercicio y ese tiempo valiosísimo en tu vida y en tu día. Por eso es que no debe faltar ese tiempo en tu vida. ¿Cómo puedes vivir el día que Dios creó? Las bendiciones que Dios preparó para ese día. ¿Cómo puedes vivir ese día en la vida que Dios te está dando si no has hablado con Él? ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes tener? ¿Cómo puedes anticiparte a conocer? ¿Cómo enfrentar esas cosas que vendrán en ese día que Dios creó? Y la palabra dice que a cada día Dios le puso un afán, dice la palabra. Cada día tiene su afán. ¿Cómo puedes experimentar eso si no hablas con el que creó ese día? Si no tienes comunicación y conversación con el que te da la vida para vivir ese día. Esa es la oración, la que cultiva tu fe para que esa fe se convierta en poder, y ese poder, cuando vienes delante del Dios vivo, trae revelación de lo que es la voluntad de Dios. Vienen circunstancias muchas veces inesperadas para la persona y la persona no está preparada. ¿Qué pasa si algo inesperado y desagradable sucede hoy a las 4 de la tarde en tu vida y tú no estás preparado? Pero si viniste delante de Dios, conversaste con Él y Él te reveló, Él te habló algo acerca de cómo puedes vivir tu vida en medio de esas situaciones muchas veces difíciles, entonces estarás preparado. Hay que tener un concepto correcto de la oración. No es solo repetición, ¿está conmigo? No es solo repetición de vocablos, de palabras y esto, no, es una conversación con Dios. Eso es la oración. Pero una persona que no ora correctamente, no conversa con Dios. Y puesto que no tiene el concepto correcto de la oración, viene y solo repite palabras, pero no conversa con Dios. No habla con Dios. Y si no habla, si no conversa con Dios, diríamos, esa persona no escuchó a Dios. Dedicó 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero no escuchó la voz de Dios, porque no hubo conversación. Les digo esto. Por ejemplo, un predicador que no ora, o un maestro de la palabra que no ora, que no tiene una vida correcta de oración. Un predicador que no tiene una vida correcta de oración no es digno que le hable a la iglesia, al pueblo de Dios. Un maestro que no lleva una vida correcta de oración no es digno que se pare detrás de un púlpito a enseñarle al pueblo de Dios. ¿De qué le va a hablar? Si no ha hablado con Dios. ¿De qué le va a hablar? De sus propios pensamientos. Por eso es que hay tantas corrientes
que no edifican al pueblo, sino que la destruyen, lo destruyen. Se está levantando una corriente en Nicaragua y está destruyendo la fe de mucha gente. ¿Por qué? Porque esos falsos predicadores, falsos maestros, no tienen una vida correcta de oración, no hablan con Dios. Entonces, ¿cómo pueden venir y pararse detrás de un púlpito y decir que están hablando en nombre de Dios si no han hablado con Dios? Si no han conversado con Dios. Todo lo que Moisés le enseñaba al pueblo, ¿dónde lo recibía? En el tabernáculo de reunión. Todos los días Moisés salía de su tienda y se metía al tabernáculo de reunión con Dios. Y la nube de la gloria de Dios rodeaba ese tabernáculo. ¿Qué hacía allí Moisés? Uno del pueblo que estaba muy cerca, sirviendo allí, escuchaba esas conversaciones. Ese hombre se llamaba Josué. Él estaba siempre allí. Y Moisés salía de ese lugar, se paraba en el púlpito y entonces le hablaba al pueblo. ¿Por qué? Porque había hablado antes con Dios. Elías, cuando Elías le habló al pueblo, no le habló sus propios pensamientos, no fueron sus propias ideas. Cuando Elías le habló al pueblo, le dijo: vive Jehová, ante cuya presencia estoy. Y los profetas siempre trajeron una palabra después de haber estado un tiempo de oración y conversación con Dios. Como mentor tienes que pasar tiempo de conversación con Dios para instruir a tus discípulos. Como líder de una casa de paz, debes pasar un tiempo adecuado, correcto, efectivo de oración para que puedas hablar en nombre de Dios. Jesús, todo lo que Jesús enseñaba, Él dijo siempre: lo que yo he oído de mi Padre, lo que yo he visto hacer a mi Padre, eso es lo que yo hablo, eso es lo que yo hago. Y en ese contexto, cuando Jesús le dijo a toda aquella gente: yo no estoy hablando por mi propia cuenta, yo hablo lo que he escuchado de mi Padre. Y Jesús dijo: el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Este no es el discipulado, pero en mi discipulado yo les he dicho: no puedo comisionarte algo si no estás viniendo a mi discipulado. Porque ¿qué vas a enseñar si no estás recibiendo? Pero me he encontrado a veces discípulos que no vienen a mi discipulado, pero quieren tener ellos un discipulado. Quieren tener un púlpito, pero no están recibiendo. El que se envía a sí mismo, su propia gloria busca. Esa es la razón, mis amados, por la que, aunque cuesta mucho, pero tengo que ir a mi discipulado 3 veces al año, recibir la palabra y traer la palabra. Y cuando tuvimos revelación de esto, dijimos: en ese púlpito no va a venir a predicar nadie, así se llame don fulano y tenga 1000 programas por televisión. No va a enseñar nadie que no tenga una cobertura de donde esté recibiendo.
un discipulado. Porque el que se envía a sí mismo su propia gloria busca. Entonces me fui por el lado de la predicación. Pero bueno, la oración entonces te permite recibir para poder dar. Pero cuando esa oración no es una repetición solamente de cosas, sino una conversación con Dios. Otro error, que ya se nos fue el tiempo. Otro error es ver la oración solamente como un instrumento para pedirle a Dios que Él haga lo que se necesita. No sé si lo dije lo suficientemente claro. El primer error que mencioné, el primer concepto equivocado de la oración es cuando se ve solamente como una actividad religiosa. El segundo concepto equivocado es cuando la oración se ve solamente como un momento en el cual le voy a pedir a Dios que haga esto. Le voy a pedir a Dios que haga esto. Y yo necesito esto, te lo digo mejor de esa manera, cuando mi concepto es este, yo necesito esto, voy a ir a la oración, voy a orar para que Dios me dé lo que necesito. Eso es un concepto equivocado. Y lo voy a explicar por qué. Porque hay muchas cosas que Dios ha hecho y muchas cosas que Dios hará, sí. Pero hay muchas más que Dios no va a hacer. Sino que Dios lo que ha dispuesto es que tú las hagas, no Él. No sé si esto explica un poco mejor las cosas. Hay cosas que Dios ha decidido que Él no las va a hacer. Las tienes que hacer tú. Y cuando no tienes revelación de esto, puedes meter todo a la oración y decir, Señor, haz esto. Y Dios ha dicho, no, yo decidí que yo no lo voy a hacer. Lo tienes que hacer tú. Lo que yo voy a hacer es darte mi poder para que tú lo hagas. ¿Me explico? Dios decidió que hay cosas que Él va a hacer, pero Él decidió que también hay cosas que Él no las va a hacer, que Él quiere que nosotros lo hagamos. Y entonces Él hace esto, nos habilita con su poder. Poder significa la habilidad o capacidad para hacer algo. Dios dice, estas cosas solo yo puedo hacerlas, pero decidí en mi voluntad que tú las hagas. Y como se hacen solo en mi poder, entonces te voy a habilitar. Te voy a dar mi poder para que puedas hacerlas, como yo las hago. ¿Me explico? Dios te habilita con su poder, pero Dios también te da una posición de autoridad para que las hagas. La palabra autoridad significa el derecho legal para operar en el poder que se ha recibido. Una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. Y Dios te da las dos cosas. Cuando Jesús comisiona a sus discípulos, dice la palabra que les dio poder y autoridad. Les dio las dos cosas, el poder y la autoridad. Hay personas que tienen la autoridad, pero como no oran, efectivamente no tienen el poder, no reciben el poder. Tienen el derecho de hacer las cosas, tienen la posición para hacer las cosas, pero no reciben el poder. ¿Por qué? Porque no oran efectivamente. ¿Qué es lo que te da el derecho o la autoridad para hacer las cosas? Juan capítulo 1 versículo 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice, les dio potestad. Esto significa les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios.
el que tú seas un hijo de Dios, el que tú seas una hija de Dios, eso te da la posición y la autoridad para hacer las cosas. Eso es una posición, pero necesitas el poder. Lo veo o lo planteo de esta manera. Hay muchos hijos de Dios que tienen la autoridad o la posición por ser hijos de Dios, pero no tienen el poder, porque no lo han buscado en oración. Satanás no es hijo de Dios. Tiene poder, pero no tiene autoridad. Y hay un buen número de cristianos, o mejor lo digo de esta manera, algunos cristianos, no todos, algunos cristianos le temen al poder del diablo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el poder que deberían de tener. Son los hijos, pero no tienen el poder. Eso es lo que le pasó al hijo menor de la parábola de Lucas capítulo 15. Él era hijo, pero estaba viviendo en la pobreza. Y allá en la casa del padre habían jornaleros que estaban viviendo en la abundancia. Ese hijo tenía la autoridad, pero no el poder. Aquellos que no tenían la autoridad como hijos, tenían el poder. Y eso le pasa a muchos. Le temen a los demonios. Cuando escuchan hablar de demonios y espíritus inmundos, se asustan. Y los demonios son unas cositas. Por eso los ilustran como duendes. Usted los saca a escobazos de la casa. ¿Por qué le temen a algunos? Porque no tienen el poder. ¿Me explico? Entonces vienen a Dios y quieren que Dios haga todas las cosas por ellos. Y Dios dice, no, yo no lo voy a hacer. Hay personas que vienen a la oración y le dicen, Señor, haz prosperar mi empresa. Yo no sé si he escuchado personas orar así. Señor, que mi negocio prospere. Señor, que mis ventas se multipliquen. Le están pidiendo a Dios que haga eso. He escuchado a personas que vienen en oración y le dicen, Señor, por favor, haz cambiar a mi esposo. Señor, haz que mi esposa cambie. Señor, haz que mi hijo, mi hija cambie. ¿Ha escuchado usted oraciones? Yo he escuchado muchas oraciones así. Personas que vienen en oración y equivocadamente le dicen al Señor, Señor, por favor, haz que mi dinero rinda. Es una necesidad, sí. Pero su oración debería ser, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría para que sea un empresario diligente. Dame sabiduría para que sea un verdadero emprendedor y así mi empresa pueda prosperar, porque yo voy a poner diligencia en esa empresa. ¿Quieren que Dios venga a hacer crecer la empresa? Y Dios lo que quiere es darte sabiduría para que seas diligente. Es más, mire usted, y no es que me esté negando a ello. Por favor, véalo de esa manera. No es que me esté negando. Lo hacemos, vamos nosotros, hemos ido a las empresas, no sé cuántos han recibido, hemos ido a las empresas, hemos orado por las empresas y cada vez que vamos les decimos, bueno, hágalo así todos los días. Pero muchas veces escuchamos a personas que dicen, pastor o pastora, ore por mi negocio, ore por mi empresa. Y la pregunta es, ¿y tú estás orando? ¿O solo traes la carga allí? No. Tu empresa va a prosperar cuando recibas sabiduría de Dios y seas un empresario diligente. Dios no va a hacer las llamadas que te toca hacer a ti.
Dios no va a hacer las visitas de ventas que te tocan hacer a ti. Él no las va a hacer. ¿O quieres que Dios traiga y reúna a la gente y haga una fila ahí frente a tu negocio para que compren? No, tú sabes que esas llamadas, ese teléfono, no va a venir un ángel y va a marcar allí y se va a cruzar la llamada y cuando tú veas, un ángel habló en mi lugar. No, la llamada la tienes que hacer tú. La visita para ofrecer esa mercancía la tienes que hacer tú. Dios te da sabiduría, Dios te da gracia, Dios abre puertas, pero Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. ¿Me explico? Lo que esa persona debe hacer es pedirle en oración a Dios y decirle: Señor, hazme un esposo sabio para que con mi testimonio mi esposa empiece a hacer cambios en su vida. Pero si eres un soberbio, bueno para nada, ¿cómo quieres que tu esposa cambie? Señor, cambia. No, cambia tú. La oración debe ser: Señor, hazme una esposa sabia para que con mi testimonio mi esposo vea lo bueno que es vivir en tu reino. Esa debe ser la oración. ¿Te vas a morir deseando que tu esposa cambie de conducta o de actitud, que tu esposo cambie y pidiéndole a Dios que lo cambie, que la cambie? No, no lo va a cambiar. Y si tú piensas que cambiando de esposo o de esposa las cosas van a mejorar, tampoco, porque eres tú quien tiene que cambiar. La oración correcta debe ser: Señor, hazme un padre sabio, hazme una madre sabia, para que con mi testimonio mis hijos puedan ver cómo se vive correctamente, cómo se hacen las cosas correctamente. Eres tú quien tiene que hacer esos cambios para que tu hijo, tu hija cambie. Pero si ese niño o esa niña te escucha mentir, te ve hacer cosas inadecuadas, no va a cambiar. Esa oración debería ser, escucha bien, esa oración debería ser: Señor, hazme un buen administrador, hazme una buena administradora del dinero que tú me has dado. ¿Le has pedido así a Dios? ¿Le has dicho: Señor, hazme sabio, hazme un hombre, una persona sabia para administrar lo que tú me das? Dame sabiduría, que sea honesto primeramente contigo, que sea honesto con lo que es tuyo. Me gusta escuchar a aquellas personas que dicen: esto que tengo no es mío, es de Dios, Él me lo dio, yo solo le administro a Él. Y es tan bueno Dios que de lo que administro me dice: bueno, te tocan 90% y a mí solo me toca el 10%. Buenos administradores. Y entonces cuando viene la sabiduría, la administración, viene la abundancia. Y hay verdaderamente grandes milagros de parte de Dios. Muchísimos milagros. Personas que, sin saber cómo, Dios puso depósitos en sus cuentas, pero esto como resultado de su oración correcta y efectiva.
Pero alguien puede escuchar eso y dice, entonces voy a poner ahí mis libretas y mis chequeras y le voy a decir, Señor, que se multiplique, Señor, que se multiplique. Si no has sido buen administrador, nada va a suceder allí. Estaba leyendo, y no quiero atrasarme mucho en esto, pero estaba leyendo de una persona que tenía que cumplir una misión. Y Dios le dijo, sintió en su corazón, no tenía recursos, tenía deudas en relación a su casa. Y él tomó esos pocos recursos que tenía y los llevó delante del Señor. Y de manera sobrenatural, el dinero apareció en sus cuentas. Ahora, no vayan a hacer ustedes esto si no hay revelación. Tiene que ser algo con revelación. Esto es una prueba de cómo Dios opera. Entonces, ¿en qué estamos? En esto de que no le pidas a Dios que haga lo que tú debes hacer. Jesús es nuestro modelo en eso. Siempre Jesús hizo lo que él tenía que hacer. Encontró una situación difícil, encontró una situación adversa, una dificultad, y él la resolvió. Él no le dijo cuando estaba frente a la tempestad, no le dijo, Señor, que se calme esta tempestad. No, ¿quién tenía que hacer calmar esa tempestad? Él, y él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Claro, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo recibió ese poder? Por la oración efectiva. La oración efectiva. Les doy una referencia. Mateo capítulo, ayúdenme por favor, Mateo capítulo 17. Ayúdenme, Mateo capítulo 17. Vamos a ver algo allí. ¿Estamos recibiendo algo? Sí. Dígame amén allí, ayúdeme porque si no me desconecto. Y yo pienso que tengo que volverles a repetir, imagínense. Y no le conviene a usted. Le dije Mateo 17, ¿qué versículo? 14. 14. Cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, lea bien esto, dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella que dice, hora. Esas palabras de Jesús, los discípulos querían sanar a ese muchacho, ¿sí o no? Sí, ellos querían sanarlo. Tenían la voluntad de hacerlo. Tenían esa voluntad de hacerlo. Los discípulos sabían que era su responsabilidad sanar a ese muchacho. Lo habían traído para que lo sanaran. Sabían que habían sido comisionados por Jesús para sanar a todos los enfermos. Ya lo habían hecho, pero no pudieron en este caso. Tenían la voluntad, sabían que era su función, su ministerio, hacerlo, pero no pudieron. Y cuando Jesús, lea conmigo de esta manera, cuando Jesús se enteró y recibió la queja de este padre de familia, viene a los discípulos y les dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Tengo que hacerlo yo siempre? ¿No han aprendido a hacerlo ustedes? ¿Sí? Ese fue el reclamo de Jesús. Tendré que estar viniendo todas las veces cuando haya un endemoniado, cuando haya un enfermo, tendré que estar viniendo yo a hacerlo. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Esa es la queja. Cuando él dice generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a aprender a hacer las cosas por ustedes mismos? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué no han aprendido a hacer lo que ustedes
están llamados a hacer. ¿Tengo que hacerlo yo siempre? Esa fue la queja de Jesús. ¿Y por qué no pudieron ellos hacerlo? Aquí pasamos al otro. Ya vamos a la mitad. Aquí pasamos al otro. Ellos tenían un concepto equivocado de la oración, pero también estaban errando porque no tenían revelación del poder que hay en la oración. Porque vea usted, en ese mismo texto, vayamos al final del texto, más adelante, el número 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, pienso que estaban un poco avergonzados, le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Ellos sabían que era su responsabilidad. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será, que dice, imposible. Pero, y aquí está la clave, pero este género no sale, sino con oración y ayuno. ¿Qué significa? Mis amados, es que ustedes no tienen revelación del poder que hay en la oración. No han orado efectivamente. Han estado solo repitiendo y repitiendo las oraciones de antes, pero no tienen la revelación. No tienen la revelación. ¿Qué les faltaba a ellos? El poder de la oración. Tenían la voluntad, tenían la posición para hacerlo, tenían el derecho para echar fuera a ese demonio y sanar a ese muchacho. Tenían la autoridad para hacerlo, pero les faltaba el poder. Y Jesús les dice, este género solamente puede salir con el poder de la oración y el ayuno. Voy más rápido acá. La oración habilita e incrementa primeramente tu fe. Número 2, la oración te provee de poder para hacer uso de tu derecho y autoridad. Les dije, hay personas que tienen la autoridad pero no tienen el poder. Y hay otros que tienen el poder pero no tienen la autoridad. Se necesitan las dos cosas. Y termino acá, la carta a los Efesios. Vamos a leer solamente. Efesios capítulo 1 nos habla de todo esto. Mire lo que dice el versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La palabra alumbrar significa revelar. Revelación. Revelación en los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiero explicar algo acá. Sentarse aquí representa el acto de tomar posición para gobernar. Eso significa sentarse. Hay un trono desde el cual se gobierna. Y la palabra dice que el poder de Dios le llevó a Jesús a sentarse en ese trono para gobernar. Hay un trono, hay una posición desde el cual se gobierna esa situación que te es difícil. Hay un trono en el cual necesitas sentarte para gobernar, para someter, para subyugar esa situación. Si no estás en ese trono, no puedes hacerlo. Por eso hay situaciones que se convierten en difíciles. Y las personas no pueden cambiar las situaciones. ¿Por qué? Porque no han llegado al lugar desde donde se gobierna. Jesús fue puesto en ese trono. Él se sentó con dos propósitos. El primero fue para tomar el derecho
de ser Señor sobre todas esas cosas. Y el segundo propósito fue, o la segunda idea que nos da esto de que Jesús se sentó, como dice, sentándole a su diestra. Esta idea de sentarse significa que hay una obra que ha sido terminada. Nadie se sienta sin antes haber terminado lo que debía hacer. Y cuando el texto dice que Jesús se sentó, esto significa ya terminó lo que tenía que hacer. Ya concluyó la obra, no hay más por hacer. Entonces tu bendición, tu sanidad, todo eso ya fue hecho. Y Jesús dice, yo ya me senté, ya no tengo que irlo a hacer. Ya estoy gobernando, no tengo que ir a seguir trabajando en eso, ya lo hice. Estoy gobernando, se terminó la obra, me siento, todo poder ha sido sometido, todo poder ha sido subyugado, no hay ningún poder que pueda levantarse ahora contra mí, me siento para gobernar. Eso es lo que significa tener derecho y autoridad. ¿Y sobre qué dice? Número 21. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en aquel tiempo, también hoy y también mañana. Y mire lo que dice el 22, y sometió. ¿Qué significa someter? Significa sujetar. Subyugar. ¿Cuántas cosas sometió? Todas. Ahí está ese trabajo que esperas. Ahí está ese negocio que quieres abrir. Ya fue sometido. Ya fue sujetado. Esa salud que necesita tu cuerpo ya fue sometida. Dice todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué está hablando acá? De la posición de Cristo. Él está sentado ya para gobernar. Él está sentado ya porque sometió bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su señorío, bajo su reino, a toda potestad, toda autoridad, toda fuerza, todo fue sometido ya. Y Él se sentó para gobernar. Pero ahora mire lo que dice, Efesios 2, 4 al 6. Vaya un poco adelante, Efesios 2, 4 al 6. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él. Mire, juntamente con Él. 1, nos resucitó. 2, dice, y asimismo nos hizo, ¿qué dice? Sentar. Yo sé que eso no te emociona. Pero dice, juntamente con Cristo, nos resucitó, nos dio vida. Y luego dice, juntamente con Cristo, nos hizo sentar también. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que Jesús te da el derecho de gobernar. Te sienta juntamente con Él. Y dice, ya siéntate. Deja de estar corriendo por todos lados. Deja de estar buscando por todos lados. Siéntate y gobierna. Tienes el derecho para hacerlo. Siéntate aquí. Mira, todas las cosas están bajo mis pies. Entonces siéntate conmigo y gobernemos esas cosas. Es lo que dice la palabra. Nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tienes ya la posición. No hay poder que se resista. No hay autoridad. No hay nombre que se revele cuando te sientas juntamente con Cristo para gobernar. Pero, Efesios 6, ya Jesús se sentó para gobernar,
Y a Jesús dijo, te resucito y te siento conmigo para gobernar. Pero Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tienes la posición, pero necesitas el poder. Vestíos. Él te dio la posición. Él te habilita. Él es la fuente de ese poder. Pero lo vas a tener cuando estés más tiempo conversando con Él. Si no, no tienes ese poder. Tienes la posición, pero no el poder. Vestíos, y sigue hablando. Hay una lucha, dice, contra principados, potestades. El versículo 12 habla de esto. Esos poderes del diablo están ocupando muchos lugares que por derecho te pertenecen. Pero Satanás los está ocupando. ¿Y por qué los está ocupando? Esos poderes, esos principados y potestades y gobernadores están ocupando esas empresas que por derecho son tuyas. Pero las tienen ocupadas ellos. ¿Por qué? Y se resisten a entregarte lo que es tuyo. Tienes la posición, tienes el derecho. Deberías entrar a tomar eso, pero no has podido hacerlo. ¿Por qué? Porque para desalojar esos poderes se necesita no solamente de la posición, sino de un poder sobrenatural mayor al de ellos. Esos son los que Jesús dijo, el hombre fuerte, tiene controladas todas las cosas, tiene controlados los negocios, tiene controladas las líneas de crédito, tiene controladas esto, el hombre fuerte. ¿Y por qué las tiene controladas? Porque no ha llegado otro más fuerte que lo venza, que lo domine, que lo despoje y le diga, ¿qué haces con eso que es mío? No ha llegado nadie con un poder más alto. Por eso dice, toma toda la armadura. Y termina diciendo, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Eso es lo que ha faltado a muchos. Quiero terminar con esto. Todo lugar que Satanás encuentra desocupado, ¿qué hace? Lo ocupa. Todo lugar que Satanás encuentra sin un gobierno legítimo, lo ocupa y lo controla. Y lleva a ese lugar desorden, enfermedad, pobreza, fracaso. ¿Por qué? Porque es un lugar vacío, es una casa vacía, no es una casa de oración. Si tu casa es una casa de oración, no va a estar vacía. La presencia de Dios va a estar allí. Y Satanás no podrá llevar. Si tus finanzas están bajo el señorío de Dios, Satanás no puede entrar allí. Si tu salud, si tu negocio, si tu empresa está bajo los pies de Jesús, sobre lo cual Él gobierna, ninguna autoridad se levantará contra ello. La única forma de liberar esos lugares que te pertenecen, esas bendiciones que te pertenecen y que están atadas, la única forma de llevar orden allí donde hay desorden, es que alguien con el derecho y autoridad legal pueda llegar empoderado por el poder del Espíritu Santo, lo cual se obtiene a través de la oración. Jesús le dijo a sus discípulos, por eso ustedes no pudieron. Necesitan oración y ayuno para poder tener el poder. El derecho lo tienen, pero no el poder. Mis amados, este es un tiempo de movilización a la oración en esta iglesia. Por eso se está convocando a la oración. Pero necesitamos una oración con revelación.
Deben movilizarse todos, los padres, los hijos, los jóvenes, los niños. Estamos movilizando a la iglesia a un avivamiento, movilizando a los jóvenes. Yo estaba escuchando de una agrupación de jóvenes que están tratando de ver cómo jalan a los jovencitos y están inventándose. Un día celebraron el día del pache y dijeron, vamos a celebrar el día del pache y todos van a traer paches y así vamos a jalar a los jóvenes. No, métanlos a la oración. Dejen de estar, aquí no se ha hecho eso pues, dejen de estar celebrando el día de esto y lo otro. No, métanlos a la oración. Y la oración trae poder. Esta iglesia, este ministerio se levantó en base a la oración. Por alrededor de unos 20 años, con mi esposa estuvimos orando todos los días, a las 5 de la mañana. Usted es esa primer cosecha que se levantó en base a esa oración. Pero necesitamos una cosecha más. Y para eso necesitamos más rodillas dobladas. La mies es mucha, sí, hay mucha demanda, pero necesitamos más obreros. De unos 2 años para acá, casi 2 años para acá, ya no nos fue posible con mi esposa atender la oración todos los días. Y empezamos a apoyarnos en algunos hermanos. Mario es uno de ellos. Y hay otros más. Porque ya no nos era posible a nosotros. Había otras cosas que hacer. Y hoy necesitamos que usted se levante como un intercesor efectivo. Por eso les he pedido, no les estoy pidiendo que vengan todos los días. Les he pedido que escoja un día a la semana y venga, pero venga a ese tiempo de oración y hágalo un tiempo efectivo. Un tiempo efectivo. Alguna vez pedí que esto se hiciera y hubo personas que se reunían para hablar de todas las cosas menos para orar, menos para buscar el rostro del Señor. Y le dije no. Se pasaban 50 minutos leyendo y hablando cosas y oraban como 2-3 minutos solamente. Dije no, el tiempo de las 5 de la mañana es para orar. Si quieres discipular, hazlo en otro tiempo. Pero las 5 de la mañana es para adorar a Dios y para orar. Entonces no venga a ser discipulados a esa hora. Que me encontré este libro, que me encontré esto y que lo voy... No. Venga a las 5 a postrarse, a buscar el rostro de Dios, a conversar con Él, a ser empoderado, empoderada. Le he pedido aún a los niños, líderes de Iglequid, que vengan también. Y tomen un día, quizá al mes o quizá, no sé, pero que tomen un día para venir a ese tiempo, para que esta casa sea llamada casa de oración. Voy a pedir, cierre sus ojos. Todo aquel que sienta la necesidad de entrar en un espíritu vivo de oración, yo voy a pedir que se acerque. Voy a pedir que se mueva. Todo aquel que sienta la necesidad de tener revelación acerca del poder de la oración, venga acá. Sea humilde y reconozca su necesidad delante del Señor. Tome este tiempo y al moverse de su lugar, dígale con esto al Señor: Señor, necesito que crezca en mí un espíritu vivo de oración. Necesito cambiar esos conceptos equivocados que he tenido de la oración. Quiero tener esa revelación de lo que es hablar contigo.
Dígale allí con su actitud, con su acercarse al Señor: necesito que me reveles tu palabra. Que mi tiempo de oración no sea ya más un tiempo vacío, que no sea solamente un ejercicio seco, sin vida, que sea una experiencia viva en el Espíritu. Dígale allí con su actitud y con sus palabras: no quiero ser un religioso cristiano, quiero ser un hijo que confiadamente pueda acercarme y hablar contigo cara a cara. Si puedes sentir esa necesidad en tu corazón y decirle: Padre, quiero ver tu rostro cada vez que me acerco a ti en oración. Puedes decirle: Padre, quiero sentir tus manos. Sé que tú eres verdadero, tú eres real, Señor. Eres un Dios vivo. No eres solo una idea, eres una persona, eres mi creador. Tú me hiciste. Siente esa necesidad en tu corazón. Dile allí: Señor, no puedo seguir viviendo una vida religiosa, seguir dependiendo de oraciones secas, repeticiones solamente. Necesito tener revelación de lo que es hablar contigo, tener siempre un propósito cada vez que vengo ante tu presencia. Levanta tus manos. Deja que el Espíritu te ministre. Padre, estamos hoy delante de tu presencia, Señor. Reconocemos nuestra necesidad. Necesitamos movernos. Padre, yo necesito moverme en un nuevo espíritu de avivamiento en la oración. Padre, necesito que mis ojos sean abiertos. Mis ojos del Espíritu sean abiertos, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos. Abre, Señor, los ojos de este pueblo, de esta casa, de esta iglesia. Señor Jesús, como lo hizo tu siervo Eliseo, así yo te ruego este día que abras los ojos de este pueblo, Señor, para que puedan ver tu gloria, para que puedan verte cara a cara, Señor, para que puedan buscar cada vez más. Padre, abre los ojos de los ministros de esta casa, de esta iglesia. Abre los ojos de los ancianos, de los mentores, de los líderes. Abre los ojos de todo padre de familia, de toda mamá. Abre esos ojos, Señor, para que puedan tener revelación de quién tú eres. Padre, como lo hizo tu siervo Elías, ahora, Señor, nosotros venimos para reedificar ese altar de oración que fue derribado y fue abandonado. Señor, estamos dispuestos a ser piedras vivas. Yo quiero ser piedra viva y ser usado para edificar aquí una casa de oración. Quiero ser esa piedra viva para ser edificado como casa de oración. Señor, como ministro tuyo, con autoridad ordeno a todo espíritu de religiosidad, a todo espíritu de engaño, a todo espíritu de pasividad. Ahora, Señor, le ordeno que salga de esta casa. Todo espíritu engañoso salga de esta casa. Le quito todo derecho a Satanás y a sus demonios, todo derecho de cegar el entendimiento de esta iglesia. Le quito todo derecho que haya tenido el enemigo de traer oscuridad al corazón, a la mente de este pueblo. Y abro ahora puertas de bendición sobre tu pueblo, Señor. Padre, que el corazón de esta iglesia, el corazón de este pueblo sea cambiado en un corazón humilde,
para que busque más y más y más tu rostro en adoración. Que cada día haya más rodillas dobladas en este lugar, Señor, porque tú recibiste ese derecho, Señor Jesús, que toda rodilla se doble delante de ti. Rompo toda maldición que se haya acumulado sobre este pueblo. Rompo todo espíritu pagano que haya penetrado el pensar, el hacer, la actitud de este pueblo. Rompo toda cadena, destruyo toda cadena de iniquidad, y en el nombre poderoso de Jesús traigo más revelación, más luz, más revelación. Que todas las mañanas, Señor, haya rodillas dobladas acá siempre. Que haya sacerdotes, que haya sacerdotisas de tu reino, preparadas para mantener el fuego del cielo acá, Señor. Avivamos hoy el fuego del don que nos fue dado. Lo avivamos en nuestros corazones. Dile allí en tu oración: Padre, con todo mi corazón, yo quiero buscar cada día más y más tu presencia, amarla, valorarla, honrarte en todo, Señor. Gracias por amarme. Gracias por revelarme tu voluntad de siempre. Padre, quiero salir de este lugar con la convicción de que tengo el derecho. Tú me has sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y tengo derecho y tengo autoridad. Y ahora te ruego que me des el poder para llevar orden, para llevar bendición donde hay maldición, orden donde ha habido desorden, para llevar vida donde ha habido muerte. Señor, dame tu autoridad y tu poder para llevar sanidad donde haya enfermedad. Dilo con todo tu corazón: Padre, que al salir de este lugar yo pueda ir empoderado para arruinarle el día a Satanás, para arruinarle la obra a Satanás. Voy a derribar de su imperio. Donde quiera que vea una obra del diablo, la voy a destruir, porque como hijo tengo derecho y recibo de ti el poder. Lo haré en tu nombre, Señor Jesús. Todas finanzas que han sido deterioradas serán reavivadas de ahora en adelante. Toda salud que se deterioró ahora será restituida. Toda bendición que fue estorbada ahora fluye sobre mi vida. Lo recibo, Señor. Lo afirmo, lo creo, lo vivo, lo declaro. Como hijo tuyo me declaro bendecido y transformado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.